Hola, en este video el propósito es presentar un problema crítico de la primera importancia en relación con nuestro sistema representativo. Todo sistema representativo aspira a canalizar la voluntad popular, a hacerla presente en el Estado, de manera que las acciones, las políticas que se adoptan desde el Estado cuenten con la perspectiva de los intereses y de las necesidades que tiene la población. Un Estado es tanto más representativo cuanto mejor puede integrar las percepciones, las necesidades, los intereses de la diversidad de alternativas, de la pluralidad de opciones que existen en la sociedad. El Estado actúa en función del interés común, del bien común. Para tener claridad de cuál es ese bien común, cuáles son esos intereses comunes, se necesita que la mayor cantidad de tendencias existentes en una sociedad, que la mayor cantidad de diferencias pueda concurrir en los procesos de toma de decisión estatal. ¿Dónde deben concurrir? Fundamentalmente en los poderes del Estado, en el Ejecutivo y en el Poder Legislativo o Congreso. Entonces, en la medida en la que el sistema representativo funcione mejor, el sistema será más fuerte, más democrático, el sistema contará con mayor legitimidad en la población, porque se sentirá representada en el Estado. El problema del sistema representativo es bastante complejo. El video que empezamos con esta presentación será más o menos un conjunto de 12 episodios en los que iremos cubriendo capa tras capa la diversidad de alternativas, de opciones que podemos imaginar para contar con un sistema representativo más eficiente y por lo tanto que quede mejor legitimado ante la sociedad. Serán, como digo, 12 episodios, 12 segmentos, 12 lecciones en los que se tratará de cubrir la diversidad de problemas inherentes al régimen representativo. De ahí el título de este conjunto de episodios, esta serie que se llama Para la reforma del régimen representativo en el Perú y el diseño de un distinto tipo de bicameralidad. El propósito de este conjunto de secuencias tiene que ver con la comprensión de los diferentes problemas que tiene el régimen representativo. En las últimas 4 décadas, prácticamente en la generalidad del planeta, se observa una doble tendencia. Por un lado, el sistema económico monopólico y hegemónico es la economía de mercado y los individuos en la sociedad se comportan, se los conceptúa y se los trata como consumidores de bienes y servicios. Por otro lado, la calidad de la vida política y la legitimidad y credibilidad de los políticos se achica, se encoge notablemente y el discurso y la acción representativa sufre de enormes tropiezos. El objetivo de esta exposición es, en primer lugar, denunciar cómo es que la representación que tenemos nos aliena de ella misma con los errores y con las señales inequívocas de su patético desempeño. En segundo lugar, denunciar el modo en el que las omisiones de los partidos políticos actúan como la agencia de la enajenación, relegándonos a una alteridad domesticada, de la que hay que despertar. En tercer lugar, advertir la importancia de reemplazar las distorsiones y el carácter inercial de su funcionamiento. Y en cuarto lugar,
proponer una forma de poner en valor la naturaleza representativa de nuestro régimen político, de facilitar su posicionamiento en el espacio público, de mostrar nichos y escenarios nuevos e importantes para su renovación y de recuperar para nosotros, como comunidad, la institucionalidad que recupere y que haga de nuestra convivencia quizá una forma menos insatisfactoria, más genuina y efectiva de organización política. Los segmentos que van a seguir serán los siguientes en orden temático. El primer tema, que es el objeto de esta primera presentación, de este primer segmento, de este primer episodio, es los síntomas y las brechas generales del desempeño deficiente del régimen representativo. Los sucesivos capítulos, secuencias, segmentos o episodios o lecciones serán los siguientes, que se van a ir cubriendo video tras video. El segundo es ¿qué no depende del Parlamento para que el Parlamento sea más representativo? El tercer episodio o segmento, ¿qué debe cambiar en el régimen representativo? El cuarto, ¿cómo optimizar la operación del régimen representativo? El quinto, objetivos y metas estratégicos del Congreso. El sexto, cuáles son las carencias del unicameralismo. El séptimo, ¿para qué no sirve el bicameralismo? El octavo, ¿qué debe evitarse en el bicameralismo? El noveno, ¿por qué sí es estratégicamente necesaria la bicameralidad? El décimo, ¿cómo conseguir una bicameralidad políticamente eficiente? El undécimo, las restricciones y las brechas para el Parlamento que se desea. Y el duodécimo y último, perfiles de riesgos y condiciones para la implantación del bicameralismo. Entonces, en el segmento que estoy presentando ahora, empezaremos con el primero de los tópicos, que es los síntomas y las brechas generales del desempeño deficiente del régimen representativo. Comprensión del alcance y de la magnitud del problema y de su contexto organizacional. El problema del régimen representativo es que quien tiene que darle solución son los que integran el problema. Por eso este afiche que se encontró en alguna calle en Lima, que decía: lo que le pasa al país es que la solución está en manos del problema. Lo que le pasa al país, es decir, los diferentes problemas, entre ellos las deficiencias de nuestro sistema representativo, es que la solución de esos problemas, la solución respecto de las deficiencias de nuestro régimen representativo, es que quien tiene que solucionar el problema es quien conforma, quien constituye el problema, el Parlamento. De una manera más o menos sarcástica, un autor francés, Jean d'Ormesson, en un texto que intituló La ineptocracia, decía: la ineptocracia es el sistema de gobierno en el que los menos preparados para gobernar son elegidos por los menos preparados para producir. Ese es el reto. ¿Cuáles son las herramientas con las que debe analizarse y diagnosticarse los problemas de representación en general en cualquier país, pero en particular en el Perú? ¿Cuál es la arquitectura del régimen político? Tenemos un objetivo, tenemos fines,
y tenemos herramientas e instrumentos, tenemos medios. Los elementos que definen la eficiencia del diseño en el régimen político dependen de cómo se estructuren los medios para alcanzar los fines y luego cómo medimos el impacto que tiene el funcionamiento del régimen político, del régimen representativo, a propósito de los medios con los que se pretende alcanzar los fines. Si todo régimen tiene por finalidad alcanzar resultados, atender la demanda social, el desarrollo personal de los operadores, los medios con los que se pretende alcanzar esos fines son la diversidad de recursos que se pone a disposición de los operadores, así como la capacidad y especialización de los operadores. ¿Cómo se va a medir si se alcanzan los resultados con los medios que se prevé para alcanzarlos? La medición consiste en el conjunto de unidades que permite controlar y medir la actividad y el impacto que el funcionamiento del régimen político tiene para la ciudadanía. Entonces, todo va a depender de cómo se estructuran las actividades, los productos y la manera en la que se atiende al usuario final de los procesos organizacionales. Veamos entonces cuáles son los síntomas de este régimen en el que el sistema representativo adolece de deficiencias o de ineficiencias. ¿Cuáles son los síntomas generales del desempeño deficiente del régimen representativo en el Perú? En primer lugar, podemos hablar de la visión miope e indulgente de la actividad política, que genera la burocratización de la acción del Parlamento. Nos damos con políticas que no son diseñadas ni definidas, y si lo son deficientemente. Nos damos con leyes demasiadas, leyes deficientes, excesivas, innecesarias. Nos damos con la deficiente implementación, ejecución y gestión pública que depende de las leyes y de las políticas. Tenemos que la rutina y la ceguera de los operadores impiden ver y corregir la pobreza de los resultados. Por último, tenemos logros representativos que no son ni visibles ni tangibles, porque no se miden y si se midieran, tampoco se comunican. La ausencia de indicadores de medición de los resultados y del desempeño es lo que genera la conciencia, la percepción de la población de los déficits de su sistema representativo. El segundo síntoma general es la ausencia de prioridades estratégicas compartidas, congruentes con un programa de acción colectiva que anteponga la actividad proactiva frente a la actividad reactiva, pasiva y errática del Parlamento a impulso de conflictos sociales, escándalos públicos, protesta social, presión mediática y las encuestas de opinión. Este síntoma se expresa por la naturaleza reactiva y pasiva con que la representación emprende una lógica de funcionamiento y de desarrollo del país. Una visión proactiva se anticipa, planea, se propone metas, se propone objetivos, se propone actividades, se propone tareas, señala cuáles van a ser los resultados en un plazo determinado y además indica cuáles son los instrumentos a partir de los cuales se podrá verificar si hubo avance o no lo hubo. Este tipo de percepción, este tipo de actitud frente al manejo y a la gestión
representativa es inexistente, y si existe, es invisible. En tercer lugar, el tercer síntoma es que el resultado del desempeño deficiente es el descontento, la desconfianza, el desafecto y la insuficiente valoración del pueblo y de la sociedad como destinatario primario de la acción del Estado, porque la visión de su bienestar está inadecuada, insuficiente o equívocamente presente en la agenda del Parlamento. ¿Cuáles son los síntomas puntuales del desempeño deficiente del régimen representativo? En primer lugar, la ausencia de una élite política y la masiva fragmentación partidaria que desarticula la posibilidad de gestionar consensuadamente líneas de acción estatal. Primer síntoma, entonces, la ausencia de una élite política y la masiva fragmentación partidaria. La consecuencia de estos dos factores, la ausencia de élite política y la masiva fragmentación partidaria, desarticula la posibilidad de gestionar consensuadamente líneas de acción estatal. Ambos factores potencian exponencialmente las posibilidades de insuficiencias y de fracasos. El segundo síntoma puntual es la falta de agenda y de proyectos sostenibles pluralmente consensuados, que genera inestabilidad de premisas organizacionales por períodos anuales de dirección en el sistema de gestión. El sistema representativo peruano funciona no solamente a partir de los impulsos que los conflictos presionan o de la agenda que recogen los medios de comunicación, frente a la cual el Congreso va parchando las necesidades que van apareciendo sin que exista una visión a futuro que permita prever, anticipar y tomar medidas que eviten los colapsos y los conflictos. En tercer lugar, otro síntoma puntual del desempeño deficiente del régimen representativo es que la acción colectiva de la organización, basada en la coyuntura e intereses locales, privados de los actores, motiva una visión parcializada y particularizada. No existe una noción común de desarrollo porque se genera la preponderancia, la priorización de los intereses locales o privados de los actores. Esto se debe a que hay una ausencia de una visión de conjunto y de un plan nacional en el que concurran tanto el Poder Ejecutivo como la diversidad de agrupaciones políticas que tienen presencia como agentes representativos en el Congreso. El cuarto síntoma puntual son plazos del mandato de los cuadros directivos que generan una conducción cortoplacista y niegan continuidad. Las mesas directivas, las comisiones, las mesas directivas de las comisiones duran escasamente un año. Vencido ese año, todas las premisas de funcionamiento se desbaratan, se desagregan. Tiene que volverse a empezar cada año bajo diferentes supuestos. Obviamente este es un factor que añade ineficiencias tras ineficiencias y por lo tanto la acción del Congreso no se dirige hacia una finalidad que trascienda los periodos anuales y por lo tanto la sucesiva acumulación de cambios genera inestabilidad e impredecibilidad. El quinto síntoma puntual del desempeño deficiente del régimen representativo es que los procesos se rigen por conveniencia de operadores y subsidiariamente por la estructura de las reglas que recoge el reglamento. Los intereses particulares de
tanto los grupos políticos como de los propios integrantes de los grupos políticos que aspiran a puestos protagónicos en la pantalla, en la fotografía, generan una mecánica que desarticula y desintegra antes que agrega en vista de un fin común. El sexto síntoma puntual es que los puestos representativos se ocupan sin guardar consistencia con los conocimientos y capacidades necesarios para desempeñarlos regular, idónea y correctamente. Esto quiere decir que quienes llegan al Congreso llegan con competencias que no necesariamente son las que los puestos representativos exigen para que el Congreso funcione de acuerdo a la finalidad política en razón de la cual el Congreso existe dentro de nuestro régimen político. El séptimo síntoma puntual es que los productos se elaboran, primero, sin prioridades, segundo, sin estándares ni control de calidad, tercero, sin evaluación de idoneidad instrumental para afectar la problemática enunciada, o cuarto, sin suficiente información, estudio, sustento, deliberación, ni consenso o articulación entre los operadores. Estamos hablando de los productos. Esto quiere decir de lo que resulta del procesamiento de la demanda que llega como insumo al Congreso. Quiere decir que el insumo que llega no se procesa de forma tal que a través de las actividades que desarrollan los representantes, ese conjunto de actividades no supone un proceso de agregación de valor público, porque el enfoque no es ni en lo público ni en el valor, sino en los intereses de los operadores que no cumplen con las expectativas de desempeño representativo que se espera que cumplan. El octavo síntoma puntual es la ausencia de indicadores, reportes, difusión y comunicación sobre beneficios o consecuencias de los resultados en la sociedad. La insuficiente transparencia en la acción representativa lleva a que la evaluación que hace el ciudadano, el elector, es a partir de la percepción que recibe del funcionamiento del Congreso a través de quienes comunican lo que ocurre en el Congreso. Si el Congreso no cuenta con objetivos, metas, resultados que se proponga cumplir o alcanzar o lograr en periodos de tiempo determinado, a través de indicadores que permitan medir cuánto se logra de las metas, de los objetivos o de los planes que se han formulado, obviamente no existe modo de evaluar por fuente propia dónde se encuentra el Congreso en función de los objetivos que se propuso alcanzar. Entonces la ausencia de objetivos, la ausencia de metas claras, así como la ausencia de indicadores de medición, hace imposible que se comunique por boca del propio Congreso qué avances existen, de forma tal que en lugar de que la evaluación que la población hace del Congreso a través de los medios de comunicación se realice a partir de los informes verificables con la medición del alcance o de los logros de los objetivos o de las metas que previamente se habían planteado. Esto supone déficits de gestión. El noveno síntoma puntual es los resultados pobres o inadecuados respecto de los problemas prioritarios del país sobre los que es exigible
la intervención legislativa o fiscalizadora del Congreso. Los problemas del país existen. Los diagnósticos probablemente no sean todos lo acertados que debieran. Ante la ausencia de diagnósticos acertados, adecuadamente fundamentados, los resultados que pueden esperarse a través de la acción pasiva o reactiva del Congreso no terminan siendo sino parches. Parches que no llegan a abordar los problemas de la realidad de una manera comprensiva e integrada por ausencia de diagnósticos. Y el último de los síntomas puntuales, el 10º, es que se desconoce y carece de medición del impacto de la acción estatal en la sociedad. El Congreso puede producir leyes, puede realizar actos de control, leyes cuyo cumplimiento, cuya aplicación se desconoce en qué medida se está cumpliendo o se está produciendo. Si no se conoce cuál es la consecuencia de las decisiones que toma el Congreso en la sociedad, no se puede conocer cuáles son los efectos de la supuesta acción legislativa o de la acción de control que realiza el Congreso. La ausencia de medición del impacto de las decisiones del Congreso lleva a que no se conozca acertadamente cuál es la consecuencia positiva o negativa medible de la acción representativa y por lo tanto de los beneficios del régimen representativo respecto de su propia ausencia. Veamos cuáles son los síntomas del desempeño deficiente del régimen representativo en relación con las brechas en la estructura formal de las relaciones entre los operadores, es decir, los representantes, y el elector, el representado. La primera brecha que se puede mencionar es el débil vínculo político en el desempeño representativo de los operadores. Hay un bajo índice de representatividad por elector. Hay pocos escaños y las circunscripciones, en particular la de Lima, son grandes. La ausencia de vínculo directo entre el poblador y el representante supone un vínculo débil. Contra mayor sea el vínculo entre el representante y el representado, el vínculo se ahonda, se profundiza, se siente con mayor claridad, porque se puede identificar mejor quién representa al pueblo en cada una de las circunscripciones. Esta es una consecuencia probable del sistema de representación proporcional que aspira a darle cabida a la representación de las minorías. La consecuencia, sin embargo, es que las minorías son infrarrepresentadas y las mayorías no tienen el poder suficiente para representar. Con distritos uninominales o binominales, por ejemplo, se acentúa el vínculo entre el poblador y el representante. La segunda brecha en la estructura formal de las relaciones entre operadores y elector es la distorsión que favorece desproporcionalmente a los partidos con más votos a propósito del uso del método D'Hondt en circunscripciones pequeñas. Doblar o triplicar el número de representantes por circunscripción y aumentar el número de circunscripciones pequeñas. Estos son aspectos que pueden indicar mejor cómo pudiera funcionar de manera más eficiente el régimen representativo. El método D'Hondt genera un tipo de relación similar al del sistema mayoritario en las circunscripciones pequeñas,
Pero en las circunscripciones medianas y grandes, vale decir, las circunscripciones o distritos con más de 5 representantes, que son las circunscripciones medianas, o con más de 10 representantes, que son las circunscripciones o distritos de magnitud grande, típico caso el de Lima, genera que los que ganan en una elección, debido al sistema de representación proporcional y la fórmula D'Hondt, que los que ganan con la primera de las mayorías estén sobre representados, en perjuicio de las minorías. La tercera brecha está relacionada con la agencia partidaria debilitada por afectación de las listas con el voto preferencial. Si la instancia intermediadora entre la sociedad y el Estado son los partidos políticos, el uso del voto preferencial supone un tipo de relación entre el partido y sus miembros que es nociva porque propicia, favorece, incentiva y estimula la competencia al interior del partido político para desplazar a quienes podrían competir por ocupar un escaño. Entonces, la lógica del funcionamiento del voto preferencial es una lógica caníbal, porque cada quien está buscando de ganar a los propios compañeros de la misma agrupación política para imponerse con el mayor número de votos respecto de otros. Entonces esto genera obviamente una lógica de desempeño adversarial muy lejos de favorecer la cooperación o la colaboración y por lo tanto al revés lo que genera es la discordia o la falta de colaboración suficiente entre los miembros del mismo partido para ganar una elección. La cuarta brecha es la relacionada con la agencia partidaria generadora de operadores sin experiencia ni calificación para el desempeño de los puestos representativos. Nos encontramos con candidatos con déficits en competencias de gestión y en el funcionamiento del régimen y de los procesos organizacionales. ¿A qué nos referimos con esto? La Constitución señala cuáles son los requisitos para poder ser elegido congresista o representante. La Constitución no puede señalar cuáles son los requisitos que son necesarios para ocupar apropiadamente un puesto representativo. La Constitución no señala cuáles son los perfiles de los puestos para la gestión estatal desde el órgano representativo del Estado, que es el Congreso. Como la Constitución no puede poner esa valla a los partidos políticos para que estos a su vez excluyan a quienes carecen de las competencias para ocupar puestos representativos y por lo tanto para realizar una mejor gestión estatal, la consecuencia es que los partidos no capacitan a sus militantes y no nos proponen en las elecciones a un conjunto de representantes con las competencias necesarias para gestionar mejor el Estado. Y en esto complota la deficiencia central que consiste en que los partidos tienen que competir entre ellos con recursos escasos. La insuficiencia en el financiamiento de las campañas genera que los partidos busquen quién financie las campañas y quienes los financian son los que luego aparecerán o de manera abierta o de manera oculta como los
representantes que por tener mayor dinero ocupan mejor puesto dentro de las listas de candidatos para las elecciones parlamentarias. Si no se trata del posicionamiento de quienes financian los partidos en las listas, ocurre complementariamente que los partidos buscan que quienes aparezcan en sus listas sean personas capaces de generar mayor cantidad de votos. Por lo tanto, los partidos, en lugar de capacitar a su militancia y de proponerle al electorado candidatos capaces para gestionar mejor el Estado, terminan presentando a quienes cumplen un mejor papel en el financiamiento de los partidos o quienes, debido a su mayor ascendiente social, tienen la capacidad de arrastrar mayor cantidad de votos, ya sea porque son figuras públicas, pueden ser deportistas, pueden ser comunicadores sociales, o pueden ser personas de algún nivel de conocimiento público que no necesariamente tienen experiencia en la función representativa. La quinta brecha son las ilegitimidades e inestabilidades en la gobernabilidad generadas por diferentes bases políticas en el gobierno y en el Congreso. Este problema central se da como resultado de que la elección del presidente de la República en el Perú se produce cuando el candidato ganador lo hace con la mayoría absoluta de votos. Si no se gana con la mayoría absoluta de votos, se requiere la segunda vuelta. Pero en la segunda vuelta solamente compiten los candidatos para la presidencia de la República. Por lo tanto, si en la primera vuelta el electorado se pronunció dándole mayoría a uno de los partidos sobre los demás en el Parlamento, puede ocurrir que en la segunda vuelta el electorado no favorezca al mismo partido con mayoría parlamentaria para la presidencia de la República. Por lo tanto, las probabilidades de que, como consecuencia de este sistema de segunda vuelta, terminen generando discordia son amplias. Es decir, el electorado bien puede darle una votación mayoritaria a un partido en el Congreso y darle una mayoría presidencial a otro partido opuesto para el Poder Ejecutivo, lo cual genera dificultades serias en la coordinación entre ambos poderes del Estado. La sexta brecha es el desgaste político y el costo mitigable en el proceso de elección del presidente de la República por las dos vueltas, el balotaje. Frente a este problema, que tiene que ver con la disociación estructural que impide que el gobierno tenga mínimos sólidos de mayorías en el Parlamento con los cuales interactuar, favorece que el presidente de la República tenga que conseguir mayor cantidad de votos en la segunda vuelta. Esta alternativa del balotaje ha sido analizada por algunos especialistas en las ciencias políticas, entre ellos por Matthew Sugar y John Kerry, que han propuesto una fórmula alternativa conocida como la regla del doble complemento, cuyo objetivo es reducir el número de veces en los que el electorado debe ir a segunda vuelta para la elección del presidente de la República. La regla del doble complemento se formula en los términos siguientes. Solo es necesario ir a la segunda vuelta cuando el número de votos que le falta al candidato que sale en el segundo puesto es inferior al doble del número de votos que le falta
al candidato que tiene la primera mayoría en la primera vuelta. Por lo tanto, solo si el número de votos del candidato que está en el segundo puesto es inferior al doble del número de votos que le falta al candidato que está en primer lugar para alcanzar la mayoría absoluta, solamente en ese supuesto cabe que se vaya a segunda vuelta. Si la diferencia entre ambos es superior al doble del número de votos que le falta al candidato que está en segundo puesto para alcanzar la mayoría absoluta, no es necesaria la segunda vuelta. Esta alternativa permitiría que no sea necesario recurrir tanto número de veces y por lo tanto se podría minimizar los riesgos que genera utilizar la fórmula del balotaje. ¿Cuáles son los síntomas del desempeño deficiente del régimen representativo en relación con las brechas en la estructura formal de las relaciones organizacionales entre los operadores? Relaciones organizacionales. En primer lugar, la ineficacia de la dualidad jefe de Estado, jefe de gobierno, en relación con las políticas generales del gobierno en el Estado. Esta disposición que tiene que ver con el carácter del presidente de la República como jefe de Estado y jefe de gobierno hace que el presidente de la República sea quien dirija la política general de gobierno. Si es el presidente de la República quien dirige la política general del gobierno, ¿qué necesidad existe para que cada vez que haya un cambio de gabinete, el gabinete concurra al Congreso para solicitar la confianza de la representación nacional, cuando la política general que expone no es la política que define el gabinete, sino la política que define el presidente de la República en su condición de jefe de gobierno? El jefe de gobierno nunca recibe la confianza del Parlamento. Quien la recibe es el gabinete, pero el gabinete no es el que la define ni el que la dirige, porque quien la dirige es el presidente de la República, que no es políticamente responsable ante el Congreso. Por lo tanto, estamos ante una institución que carece de funcionamiento efectivo. Se mide la relación de confianza entre el Congreso y el gabinete, pero es una relación falaz, porque la relación efectiva es entre el Congreso y el presidente de la República. Pero el presidente de la República está exento de todo tipo de responsabilidad, está más allá del gabinete y está más allá del Congreso. El Congreso no puede afectar el proceso de definición de las políticas generales del gobierno, que las define exclusivamente, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República. La segunda brecha es la similitud equívoca entre la censura y la negación de confianza como causal de disolución del Congreso. No es lo mismo que el Congreso pueda censurar al gabinete por una iniciativa parlamentaria a que lo haga cuando quien solicita la confianza es el gabinete. Esta dualidad queda en la indefinición, porque no es suficientemente claro si la disolución del Congreso debe producirse en cualquiera de los dos supuestos o solamente en uno de ellos. Cabe que el Congreso se disuelva cuando el Congreso le ha negado la confianza al gabinete, o cabe que el Congreso se disuelva cuando, por iniciativa del propio Congreso, se ha censurado al gabinete. Estas diferencias pueden dar una significación especial a la naturaleza de la disolución, porque cuando el gabinete solicita la confianza, tiene la iniciativa de impulsar y de incentivar que el Congreso le niegue la confianza.
Cuando, contrariamente, solo el Congreso tiene la posibilidad de censurar y el Poder Ejecutivo no tiene la opción de solicitar la confianza del Congreso sobre una declaración, sobre un acto, sobre una norma que prefiere que se emita o que se apruebe, cuando ocurre que solamente tiene el Congreso la posibilidad de censurar, la relación entre la censura y la disolución es más clara, porque es el Congreso el único titular, es el que tiene que decidir por sí y ante sí si es que cabe o no poner en riesgo la posibilidad de su propia disolución. Estos son aspectos que deben ser precisados con mayor claridad, porque el mal uso de la cuestión de confianza puede generar situaciones de debilitamiento del régimen representativo. La tercera brecha es la inutilidad e ineficacia de la estación de preguntas como instrumento de control político. Si bien la Constitución señala que periódicamente debe concurrir el gabinete, por lo menos una vez al mes, al Congreso para la estación de preguntas, este procedimiento parlamentario se viene incumpliendo período constitucional tras período constitucional, lo cual demuestra que la estación de preguntas es perfectamente inútil y disponible, no es necesaria. En cuarto lugar, otra brecha en las relaciones organizacionales entre los operadores es que la unicameralidad pierde valor público por ausencia de una agenda estratégica consensuada, con exoneraciones artificiales, como la doble votación, el envío o dispensa de comisiones, que abrevian el proceso legislativo y aceleran ineficientemente y sin control los procesos políticos. El recalentamiento del sistema representativo se define a partir de la aceleración en los procesos sumarios de toma de decisión. La carencia de un espacio en el que los representantes tengan la posibilidad de meditar correctamente, estudiar, deliberar, evaluar los alcances de las medidas que van a adoptar, genera productos deficientes, legislación innecesaria, hipertrofia legislativa. Entonces, la unicameralidad, cuando se convierte en una máquina de recalentamiento de los procesos organizacionales, termina generando productos doblemente deficientes. ¿Cuáles son las brechas en el sistema de producción legal del Estado? En primer lugar, estamos hablando de el desconocimiento del impacto, valor, utilidad, vigencia y grado de cumplimiento de las leyes aprobadas. El desconocimiento del impacto o de la utilidad o de la vigencia de las leyes que el Congreso aprueba hace que quien aprueba las leyes no cumpla con su función, porque su papel es un papel mediatizado por la miopía o la ceguera respecto de los productos que va aprobando. Si no tiene control sobre el efecto que genera las decisiones que toma, desconoce el papel que como autoridad le corresponde. Si bien el pueblo es quien tiene la potestad de definir cuál es su destino en una democracia, esta potestad hace agua, pierde sentido cuando se le encomienda a la autoridad que procede por cuenta y en interés del pueblo, cuando a esta autoridad se le confiere este poder, pero la autoridad aprueba normas cuyo destino, cuya vigencia, cuyo impacto, cuya utilidad o cuyo valor no es posible que pruebe o que demuestre. Entonces estos productos carecen de valor y carecen de sentido organizacional. Por lo tanto, el pueblo recibe productos del sistema representativo que tampoco le sirven.
La segunda brecha es que el proceso legislativo se desarrolla con ligereza y sin el adecuado conocimiento sobre la realidad ni sobre la efectividad posible de la ley como instrumento para solucionar la problemática social. La ley se devalúa cuando por cualquier aspecto de la realidad que a uno le interese destacar, se aprueba una ley. El día del chancho al palo, por ejemplo, que se supone podría significar un reconocimiento de naturaleza vernacular o cultural, no pasa de ser un acto anecdótico de escaso valor público. En tercer lugar, otra brecha es que la legislación se plantea sin dirección ni un marco de prioridades social y estatalmente estratégicas. No existe plan estratégico. No existe una agenda legislativa entre el gobierno y el Congreso. La ausencia de espacio para definir políticas públicas consensuadas entre ambos poderes del Estado y además de una agenda capaz de integrar los distintos programas de gobierno de los diversos partidos políticos con presencia representativa en el Congreso, impide que la acción de la organización parlamentaria sume la capacidad que tienen los partidos para integrar la pluralidad con una misma visión de conjunto de la sociedad. En cuarto lugar, la legislación se aprueba sin suficiente ni selectivamente adecuada información sobre los datos, la comprensión o diagnóstico de la realidad afectada. En muchos casos, en las comisiones y en el propio Pleno, las decisiones de la Asamblea se basan a partir de criterios generales con insuficiente sustento empírico y menos evaluación o estudio de las consecuencias de un diagnóstico acertado de la realidad sobre la cual se pretende legislar. En quinto lugar, la ausencia de control e información sobre la eficacia y usos jurisdiccionales de la ley. La ley entra en vigencia y luego la sociedad la utiliza dentro del sistema jurisdiccional. La ley es interpretada por los jueces. Los procesos judiciales determinan que los sentidos de la ley sean los que señalan los jueces. Pero el Parlamento desconoce qué tipo de resultados tiene en la sociedad la aplicación de la ley por los operadores del sistema jurisdiccional. Por lo tanto, el Parlamento desconoce cuál es el sentido que tiene la ley que aprueba una vez que la ley comienza a tener vida propia en el sistema social y en particular en el sistema judicial. La ausencia de información sobre el uso jurisdiccional de la ley por el Congreso, esta ausencia que padece el Congreso, determina que el valor de sus leyes también sea deficitario. La sexta brecha en el sistema de producción legal del Estado es la carencia de retroalimentación sobre los efectos sociales de la ley. Si el Congreso no sabe cómo se aplica la ley en la sociedad, obviamente se ve privado de información valiosa respecto de la naturaleza de la ley que aprobó. Desconoce el efecto que tiene en la sociedad el que haya aprobado las leyes que ha aprobado con los contenidos que ha decidido incluir dentro de la ley. Y por último, otra brecha en el sistema de producción legal del Estado es el insuficiente control parlamentario de la legislación expedida por el gobierno. Así como la Constitución le reconoce
al Poder Ejecutivo la potestad de dictar decretos de urgencia, por ejemplo, o de dictar decretos legislativos previa habilitación de facultades por el Congreso, al Congreso le corresponde realizar el control sobre los usos que de la potestad legislativa que le reconoce la Constitución al Poder Ejecutivo ha sido hecha efectivamente de acuerdo a la Constitución o a la delegación de facultades que hubiera recibido. La insuficiencia en el proceso de control de las potestades normativas genera un disvalor dentro del sistema representativo. ¿Cuáles son las brechas y problemas en la estructura formal de la organización? Aquí nos podemos hacer varias preguntas como para formarnos una idea respecto de qué es lo que está mal y qué cosa es lo que se puede mejorar. La primera sería si el número de cámaras y de órganos parlamentarios es el óptimo para cumplir los objetivos estratégicos de la organización parlamentaria. La segunda pregunta es si son las funciones asignadas al Congreso las necesarias para cumplir la misión política que se espera de su tarea representativa en el Estado. La tercera cuestión es si son eficaces los mecanismos de coordinación y de control previstos en la estructura organizacional o si deben mejorarse o añadirse otros. La cuarta pregunta es si existe un diseño adecuado del número de puestos y de las competencias o capacidades necesarias para desempeñarlos eficientemente. Y la quinta pregunta sobre la estructura formal de la organización es si no afecta la omisión de medición de resultados e impacto de los productos las insuficiencias en la relación del Parlamento con la sociedad. Para abundar aún más en la comprensión de las deficiencias de nuestro sistema representativo, podemos mencionar cuál es la cadena de estas deficiencias en la estructura representativa. Hay una cadena de efectos negativos en el sistema de relaciones estatales con la sociedad. Y en particular, esta cadena de efectos está relacionada con la ignorancia que tiene la sociedad de las reglas de la interacción entre el Estado y la sociedad y los efectos de estas reglas para elegir un Congreso representativo de sí misma. La sociedad elige según afinidades afectivas y según listas propuestas por los partidos. La sociedad en general no debate, no decide respecto de una ideología o de programas de gobierno. La regla general es tomar la decisión por quién votar un poco antes de llegar a las urnas, mientras que se conversa en la cola esperando el turno de cada quien para elegir. Por lo demás, las campañas se articulan a partir del voto preferencial. Entonces, las personas cuando concurren al proceso de elección desconocen que están votando por partidos y que los partidos son los que van a definir el tipo de relación que se produce entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y al interior del Congreso cuáles son las mayorías. Por otro lado, los partidos no proponen a candidatos según competencias estatales, sino por su capacidad para financiar las campañas electorales y para ganar votos en las elecciones. Segundo factor que va sumando en la cadena de efectos negativos. Tercer factor, los candidatos son elegidos independientemente de sus competencias como operadores estatales. Los partidos nunca nos los proponen por ser militantes acreditados en las competencias que se requieren
desde el puesto representativo para desempeñarlo correctamente y para gestionar la función representativa de manera idónea en el Congreso durante el periodo para el que son electos. El siguiente elemento en esta cadena de efectos negativos es que el Congreso unicameral es elegido en distrito múltiple con voto preferencial, y esto agudiza los déficits de información social e incrementa los defectos del sistema de partidos y del sistema electoral. El distrito múltiple supone aparentemente una mejor relación entre el representante y la circunscripción o el pueblo o el distrito. Sin embargo, la elección por distrito múltiple tiene como consecuencia que quienes son elegidos en el distrito múltiple pueden tener una comprensión de la realidad local, pero carecen de la visión de la integridad de la nación. Por lo tanto, lo que se supone que es la fortaleza del distrito múltiple, que es acentuar la relación entre el representante y el pueblo, termina generando una deficiencia en el funcionamiento del Parlamento, que es un órgano central del Estado. La realidad del sistema representativo es que los intereses locales deben ser cautelados de manera directa por las instancias subnacionales. Los congresistas que son electos en distrito múltiple confunden su rol cuando llegan al Congreso y pretenden actuar como intermediarios entre su localidad y el Estado. Esa función puede muy bien cumplirla el alcalde, puede muy bien cumplirla el gobernador regional, pero el rol del congresista en el Estado, en una democracia, supone ver por los intereses generales de la nación. Los distritos múltiples, cuando solamente existen para la elección de un sistema unicameral, tienden a acumular deficiencias que no llegan a ser compensadas porque hay ausencia de una visión nacional en la comprensión de los problemas que deben resolver desde el Estado. Y el último punto en la cadena de efectos negativos son los déficits de eficiencia y de capacidad representativa en el Congreso. ¿Cuáles son las debilidades de la estructura organizacional? Aquí nos enfrentamos a una cadena de efectos negativos del sistema organizacional y está vinculado al asunto de que los líderes de los grupos parlamentarios deciden las reglas organizacionales para contar con cupos en los procesos de toma de decisión. El primero de estos aspectos críticos en el funcionamiento del sistema representativo es que el número excesivo de comisiones ordinarias impide la capacidad de rendimiento de sus miembros. En un Congreso de 130 congresistas, con 24 comisiones ordinarias, con comisiones adicionales como las comisiones especiales, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, la Comisión de Ética Parlamentaria, la Comisión Permanente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces. Todos estos son órganos a los que deben pertenecer los congresistas. Cuando el excesivo número de puestos a cubrir no puede ser cumplido con eficiencia, la consecuencia es que hay demasiados puestos por cubrir y pocos representantes con las posibilidades físicas de cumplirlos eficientemente. El segundo punto en la cadena de efectos negativos es que los miembros de las comisiones no son representativos de sus grupos y sus decisiones no tienen carácter vinculante para sus grupos.
debido a que la acción de los miembros de las comisiones ordinarias, los grupos de trabajo de las comisiones ordinarias, su presencia no es coordinada para efectos de las decisiones que se toman en las comisiones con los demás miembros de cada grupo parlamentario, supone que la presencia de un congresista en una comisión donde el congresista está desvinculado del grupo parlamentario y por lo tanto el grupo parlamentario no sabe, desconoce qué temas se están debatiendo y decidiendo en la comisión, la consecuencia es que las decisiones que adopta el congresista que pertenece a un grupo parlamentario, pero sin que su grupo parlamentario conozca qué temas se está debatiendo y en qué sentido se orienta la posición del grupo parlamentario, la consecuencia de esta lógica es que se toman decisiones en las comisiones donde cada uno de los miembros del grupo parlamentario toma la posición como si fuera la posición del grupo, pero luego resulta que, debido a que no se ha conversado al interior del grupo qué posición adoptar respecto de la materia en la que participó y votó uno de sus miembros, este problema revierte al Pleno del Congreso. Entonces, de poco servicio resulta ser el sistema de comisiones donde los miembros de las comisiones no son representativos de los grupos parlamentarios. Y hay una disociación entre el sistema de comisiones y el Pleno, porque los productos de las comisiones no han llegado a ser adecuadamente consensuados entre los grupos parlamentarios, es decir, entre los representantes de los grupos parlamentarios en su condición de representantes de su grupo. Las posiciones, por lo tanto, son una sumatoria de posiciones individuales de los grupos parlamentarios que no llegan a ser las posiciones de los grupos que tendrán que ser defendidas en el Pleno del Congreso. El tercer elemento en la cadena de efectos negativos es la anualidad de los cargos directivos, que genera inestabilidad y acumula ineficiencias por inexperiencias agregadas y cambios periódicos de premisas en la organización parlamentaria. El problema se genera cuando todos los años hay que elegir mesas directivas, no solamente del Pleno, sino también de las comisiones. Cada año cambia el cuadro de comisiones. Si bien es cierto, hay cierta tendencia a mantener a los congresistas dentro de los mismos grupos dentro de las mismas comisiones, no es menos cierto que durante todo el año hay una sucesión de modificaciones del cuadro de comisiones, donde a los congresistas se los para cambiando de una comisión a otra, con lo cual no es posible contar con grupos sólidos, consolidados, que evalúen las diferentes políticas legislativas sobre las cuales deben dictaminar las comisiones. Y esto es consecuencia de que todos los años, en principio, debe cambiarse el cuadro de comisiones. Este cambio puede significar que incluso se modifique el reglamento del Congreso, se disminuya o se aumente el número de comisiones, pero anualmente, de todas formas, debe producirse la presentación de los integrantes de los grupos parlamentarios en las comisiones. Y todos los años hay una renovación de cuadros directivos, porque todos los años hay un nuevo reparto de cupos entre los grupos parlamentarios en función de los cambios que puedan haber afectado como consecuencia del transfugismo. El cuarto de los asuntos que genera efectos negativos es la duplicidad de órganos directivos que superponen sus funciones e impiden la transparencia en el uso de las reglas. Estos órganos directivos son la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo. A partir de esta superposición de funciones, es que no es posible
conocer con exactitud cuándo se ha cumplido con el debido proceso parlamentario para tomar decisiones en materia de cuál será la agenda de la sesión. La regla general es que el Consejo Directivo sea el que defina la agenda de cada sesión antes de que cada sesión se produzca. Pero el progresivo olvido de las sesiones y del rol que tiene el Consejo Directivo en el Congreso ha hecho que ocupe su lugar la Junta de Portavoces, y la Junta de Portavoces toma decisiones que ordinariamente debieran haber sido tomadas por el Consejo Directivo. Y el último punto que genera efectos negativos en el sistema organizacional es el déficit de dirección y representación de los grupos en los procesos parlamentarios, que es a los que he hecho referencia hace un momento. Los grupos no son suficientemente representados en las comisiones porque las decisiones de las comisiones se toman a partir de la posición personal de los miembros de las comisiones sin que la posición de los miembros en las comisiones sea previamente deliberada y conocida como una posición del grupo al que supuestamente representan. Con este último punto, damos por concluida la primera presentación, este primer segmento, episodio o tópico en el desarrollo de este análisis de la reforma parlamentaria y los síntomas y las brechas que tiene el sistema representativo, que es el que va a dar lugar al análisis en los episodios o segmentos subsiguientes. Muchas gracias.